Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Percatarse de los grandes problemas nacionales que a principios del siglo XX amenazaban la paz social podría revelarse como un asunto muy común. Sin embargo, enunciar la problemática, ir hasta su origen y plantear una consecuencia fue tarea de una mente clara y metódica que se ganó a pulso el título de sociólogo de la revolución. Mérito aparte debió haber reunido aquel genio, quien sin haber pisado la tribuna, hoy sea considerado un personaje histórico para el Congreso mexicano. Su nombre de pila, Andrés Molina Enríquez, cuya historia inicia el 30 de noviembre de 1868 en Jilotepec, Estado de México. Bueno, de Andrés Molina Enríquez podemos decir un montón de cosas. Es un personaje fundamental para la historia del tránsito de la historia nacional mexicana del 19 al 20. Es un personaje, como se dice, a caballo, ¿no? Es un personaje ciertamente importante en la historia de México, aunque no se le ha dado su lugar. Es uno de esos personajes olvidados o subestimados o soslayados por la historia, pues no, ya no diría oficial, por la historia a secas en el país, porque Molina tuvo contribuciones importantísimas en muchos ámbitos. Su padre, Anastasio Molina, era nativo de Veracruz y llegó a establecerse en Jilotepec como abogado. Ahí conoció a la señora Francisca Enríquez, se casó con ella y nacieron 3 hijos, Everardo, Andrés y Agustín, en ese orden, aparte de 2 hijas más. Andrés Molina Enríquez inició su formación educativa en su región de origen, que está en el norte del Estado de México, el municipio de Jilotepec. Y también recordamos que su padre, don Anastasio Molina, era el notario de Jilotepec. El abogado Anastasio Molina fue diputado en 2 ocasiones en el Congreso Estatal, y en la primera de estas ocasiones, en 1872, siendo gobernador Alberto García, propuso, junto con otros diputados, un proyecto de ley para que se garantizara la plena propiedad de los indígenas sobre los predios que habían sido nacionalizados, que habían sido distribuidos como propiedad privada. La cultura, dicen que se abreva de casa, y el padre de don Andrés Molina Enríquez también incursionó en la política, también fue diputado a la legislatura del Estado, y también formó a Andrés Molina como letrado y como notario. En ese tiempo había una ley estatal, que señalaba que cada municipio del Estado de México debía becar a un alumno para que estudiara en el instituto y cubrir sus gastos escolares. En este caso, don Anastasio logró una media pensión para su hijo, y así fue como Andrés Molina Enríquez ingresó al Instituto Literario. A raíz de una carta que envía Gavino Barreda, que es el introductor del sistema positivista en México, al gobernador
Mariano Riva Palacio, se decide transformar al instituto en una institución que enseñara fundamentalmente las ciencias exactas. Entonces él se educa en esta ideología, en este pensamiento positivista comtiano, y luego evoluciona junto con todos los intelectuales porfiristas hacia el evolucionismo spenceriano. Él critica el excesivo fervor por la ciencia que había dominado en los últimos años del siglo XIX en México. Y él dice más o menos lo siguiente: se esperaba que todo lo resolviera la ciencia. Se le pidieron a la ciencia soluciones para todo y la ciencia no pudo aportarlas. Entonces, en eso había una cierta visión de desencanto, de decepción, en cuanto a lo que la ciencia podía representar en la vida del país. Su padre, que es don Anastasio, es notario, influye mucho sobre él, porque además hay la historia de que el recién llegado, que no era admitido por la familia, finalmente debe haber sentido mi abuelo algo así como un trato injusto hacia su padre. Y esa es el primer confrontación que tiene con el problema de la equidad. Y esa es una característica muy importante que yo encuentro en la obra y en todo momento en la vida de don Andrés Molina Enríquez, una pasión por la equidad. Ahí fue donde él percibió, como notario, los problemas que tenían los campesinos para conservar la propiedad de sus tierras y para tener la propiedad legítima de sus tierras. Se dio cuenta de que uno de los grandes obstáculos al desarrollo de México eran precisamente los latifundios, ¿no? Habla sobre todo de La Gavia, San Nicolás Peralta en Lerma y Arroyo Zarco en Aculco, que eran tres de las más extensas, ¿no?, que no estaban debidamente explotadas, ¿no?, y que además en ellas pues el peonaje estaba sometido a una forma de esclavitud, ¿no? Tenía una cercanía impresionante con las comunidades indígenas de la zona, sobre todo de la zona otomí del Estado de México, en sus conflictos y litigios agrarios y conflictos de tierras, tanto con hacendados como con rancheros y otros grupos que obviamente frente a los procesos de privatización y desamortización. Y entonces poco a poco se va formando en él la idea de que tiene que haber justicia, que el principal problema de México es el de la tenencia de la tierra. Don Andrés fue un entusiasta del periodismo, tanto que cuando fue notario de Sultepec tuvo el proyecto de publicar un pequeño periódico al que él tituló La Hormiga, que yo no dudaré en calificar como una joya del periodismo regional. Antes de escribir los grandes problemas nacionales ya tenía perfilada toda su tesis, ¿no? En Juárez y la Reforma, su libro previo, y en muchos artículos que escribe antes, ya tiene la idea. En el caso de lo que para mí es el centro de su obra, del mestizaje, de la idea de que México no es una nación, porque tiene indios, criollos y mestizos, que tiene que mestizarse. Eso ya lo tiene perfilado. Andrés Molina Enríquez parte de la idea de que es el medio físico el cual determina el comportamiento humano y que la historia sirve para explicar dicha conducta. Desde esta perspectiva, Molina Enríquez enfocó sus objetos de estudio: la cuestión agraria, el mestizaje y la defensa de un poder político fuerte.
vertiginosos se precipitaron los sucesos durante los últimos años del porfirismo. En 1906 estalló y se reprimió la huelga de los trabajadores mineros de Cananea. Y la misma suerte corrieron en 1907 los textileros de Río Blanco. A principios de 1908, Díaz concedió una entrevista a un periodista de la Pearson's Magazine. Y en 1909, un profesor de la Escuela Nacional publicó en entregas sus estudios de sociología mexicana en el periódico El Tiempo. Poco tiempo después, el autor modificó sus escritos para conformar un solo texto bajo el título de Los grandes problemas nacionales. Hay libros que señalan cambios y rumbos en el devenir histórico y que tienen un gran impacto en el desarrollo de los pueblos. Y yo creo que este libro de don Andrés Molina Enríquez es un ejemplo. Hoy ya los grandes estudiosos de la historia y de la historia de las ideas en México lo reconocen y dicen que fue un libro clave en la Revolución Mexicana, la Biblia de la Revolución le llama a alguien. Lo comparan con obras muy importantes en otros países, pero eso es posterior. En su momento no tuvo esa repercusión. Apareció en 1908, cuando no se habían planteado todavía demandas como la de Madero en la revolución o las elecciones, la sucesión presidencial de 1910, de manera que don Andrés es una especie de precursor de la Revolución Mexicana, concretamente en el contenido de su libro. Es el primer estudio antropológico científico que acredita los orígenes de los mexicanos. Don Andrés se adelanta al explicarnos a un México, sí, un solo México, pero un México diverso. Y nos explica con un estudio sociológico, que es eso, los grandes problemas nacionales, un estudio sociológico y antropológico de por qué somos bajitos, morenitos, de ojos cafés, y por qué cada región tiene sus peculiaridades. Empieza a hablar de la importancia en México de recobrar estas formas de propiedad y tenencia de la tierra que existían en la época colonial, que es un gran reclamo de las comunidades indígenas, donde cohabitaba la propiedad privada, la propiedad familiar, la propiedad comunal y la gran propiedad de hacienda en el campo mexicano durante muchos siglos, ¿sí? Él, con esa formación positivista que tenía, suponía que los grupos indígenas estaban en un estadio todavía de relativo atraso con respecto a los criollos o los mestizos. Él hace una caracterización de la sociedad mexicana a través de factores fundamentalmente étnicos, ¿no? Criollos, mestizos, castas, y desde luego indígenas, ¿no? Entonces no se les puede dar igual trato. El Estado debe protegerlos y debe garantizar sus derechos, porque muchas veces esas tierras de reparto que habían recibido pues les eran cambiadas por alcohol o por semillas en épocas de escasez y perdían todo lo que tenían. Y entonces eso a lo que condujo fue al peonaje. Entonces empieza un proceso de pauperización de la comunidad agraria. Aparte, las primeras leyes, desde las leyes de 1856, los de 57 y los posteriores, lo que hacen es afectar justamente aquellas tierras que estaban en arrendamiento, que permitía la autosuficiencia en términos económicos de las comunidades. La ley de amortización Lerdo, lejos de significar un beneficio, sí significó un avance jurídico, porque el clero pues tenía amortizados todos los bienes, y esa fue la lucha juarista. Pero ya en la realidad lo que ocurrió fue que hubo grandes despojos, sobre todo a las comunidades indígenas. Los grandes problemas nacionales se basan mucho en un texto
muy importante de Huistano Luis Orozco, de 1895, que fue Legislación y Jurisprudencia sobre terrenos baldíos. Esta idea del dominio eminente que durante la colonia tuvo la corona sobre todo el suelo y el subsuelo y las aguas del territorio, y era la que le permitía dar merced de tierras, pero incluso recuperarlas cuando la corona así lo dispusiera. Los grandes problemas nacionales también se inscriben en una campaña del reyismo. Los grandes problemas nacionales es financiada por Bernardo Reyes, la edición, y su primera aparición pública es como folletos en un periódico del catolicismo social. La propuesta que hace, pues es una crítica, no tanto al sistema porfiriano, sino en general a la desigualdad en el reparto de la tierra y todo lo que subyace bajo ella, ¿no? Lo interesante es que él puede hacer una clasificación de los distintos pueblos indígenas de la República y vislumbrar una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de esa población, pero respetando su cultura. Y al respetar su cultura implica también respetar su modo de poseer y trabajar la tierra, ¿no? Existía en su época, y él la dijo, y él incluso hace un cuadro sinóptico ahí en su libro, en Los Grandes Problemas, donde pone criollos, el vértice de la pirámide social, mestizos en el medio, y la base, los indios, los más pobres. Eso sigue hoy en México vivo. Esa correlación entre raza y clase, ahí está y nos hace mucho daño. Bueno, eso lo descubrió Molina Enríquez. Y quien más pedía la homogeneidad era él. Ojo, si hoy habláramos de homogeneidad étnica, pues se nos echarían encima a todos los multiculturalistas. Pero si hablamos de homogeneidad social, no. O sea, si lo que buscamos es un México más equilibrado, menos desigual, en ese sentido más homogéneo, pues yo creo que todos tendríamos que darle la razón a Molina Enríquez. Don Andrés tuvo el temor de que no se cumplieran las expectativas de la revolución y de que León de la Barra no impulsara inmediatamente el reparto de la tierra, ¿verdad?, y el cumplimiento de las demandas revolucionarias. Y entonces lanzó un documento que se llama el Plan de Texcoco, en el que desconoció el gobierno de León de la Barra y planteó la necesidad, que después apoyarían los zapatistas, de luchar por la regularización de la tierra. Y eso le costó 1 año de prisión en Lecumberri. Cumplidos los objetivos del Plan de Guadalupe, era inminente atender los reclamos de justicia social y el primer jefe del ejército constitucionalista lo tenía muy claro. Hacia finales de 1916, fue publicada la convocatoria para participar en el Congreso que habría de reformar a la Constitución de 1857. Sin embargo, el ambiente no se prestaba para una simple reforma. Los problemas nacionales habían ya tocado fondo. Tal y como expresaba la convocatoria al Congreso Constituyente de 1916 y 1917, no podían ser electos aquellos que hubieran ayudado con las armas o desempeñado empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista. Este punto dejaba fuera de las sesiones nada menos que al sociólogo de la Revolución, don Andrés Molina Enríquez. Y está, digamos, confirmado por él y por muchas fuentes que él participó
un tiempo breve, pero participó del gobierno de Victoriano Huerta. Y con eso también se confirma lo que yo decía hace un ratito, de que realmente hay una aspiración política por parte de Molina Enríquez y que seguir leyendo su trayectoria como la del sociólogo de gabinete, pues nos deja sin otra parte muy rica de su trayectoria, que es la de la participación política activa. Lo que pasa es que desde el presente lo vemos eso como algo, no sé, tal vez criticable o que lo pudiera desprestigiar, pero eso es perfectamente válido y más en un momento de esa importancia y de ese nivel de oportunidad de transformación del país. No fue legislador en el sentido de que formara parte del Congreso o de que fuera diputado o senador, sino que como especialista en cuestiones agrarias fue invitado a colaborar por don Venustiano Carranza para la preparación de algunos artículos en la Constitución que formaban parte de la Constitución de 1917, particularmente el de la propiedad de la tierra en términos de propiedad colectiva. Molina Enríquez es el que elabora y configura para el artículo 27 de la Constitución de 17 lo que es la noción del ejido, ¿no? Y él es el que vuelve a introducir junto con Buenestano Luis Orozco la noción de la propiedad social, donde el Estado debe de ser el dueño inminente de la propiedad, ¿sí? Y que se debe de pensar en lo que es el bienestar social y cede al Estado el derecho de expropiar para promover el bienestar social. Y entonces abre la puerta a la posibilidad de la expropiación de secciones importantes de las haciendas, etcétera, de los latifundios en México para su repartición. Si tu terreno no produce de manera eficiente esos alimentos que necesita la población, yo, Estado, puedo quitarte, puedo expropiarte ese terreno para que cumpla su función social de alimentar a la población. Entonces, el concepto básico lo desarrolla, varios autores, pero fundamentalmente el que con más claridad lo expone es Buenestano Luis Orozco, y de ahí lo toma Molina Enríquez, y de ahí se plasma en el artículo 27, el dominio eminente del Estado o de la nación representada por el Estado sobre la propiedad. Toda una noche se pasan discutiendo, sin luz, sin quién sabe qué tanto, eso sí eran las historias de la familia, que había habido una serie de ardides y maniobras y ataques aparentemente accidentales y cosas así, para trabar esa aprobación de ese artículo. Fue algo verdaderamente que se impuso, pero allí venía una obra detrás. Lo cierto es que jugó un papel muy importante en la elaboración de la Constitución, ¿no? Él personalmente elabora la justificación de motivos del artículo 27, que prácticamente queda tal como lo presentó, y participa en las discusiones para el artículo 123, que serían el capítulo social, lo que hace de nuestra Constitución la primera Constitución social del mundo. Y armó y dotó a la nación de un artículo que ha servido de un paradigma constitucional único y que ahora las naciones europeas van hacia ese Estado social de derecho que nosotros tuvimos. Incluso fue el modelo tomado por la Constitución de Weimar. Todo eso fue la gran aportación a la nación de don Andrés Molina Enríquez. Creo que su legado está en su consistencia, que es una ideología consistente, que podemos seguir un hilo ideológico, tal vez no claro, pero sí leal a sí mismo, desde 1909 hasta 1940, porque lo que hace es ir afinando sus teorías de solución. Es un hombre que no es, no se publicita su propia imagen, pero está en los lugares de discusión,
en los lugares de redacción, de configuración de la Constitución de 17 de una forma sumamente importante, ¿no? Molina tuvo que morirse para darse cuenta, los mexicanos, para darnos cuenta de quién era, ¿no? Él no gozó en vida del prestigio, la fama, el reconocimiento de sus colegas o del país. El problema hoy, como entonces el que percibió mi abuelo, es la desigualdad. México es un país profundamente desigual y con una concentración de riqueza que exactamente repitió el esquema por el que tanto lucharon, no solo mi abuelo, muchos otros. Realmente toda una revolución, eso es lo que mi abuelo expresó. A decir del historiador Lorenzo Meyer, la situación planteada por don Andrés Molina Enríquez hace más de 100 años no parece muy distinta a la de hoy. Las clases bajas, afirmó Enríquez, día por día empeoran de condición. Es por esta razón que los grandes problemas de México merece con urgencia una relectura dentro y fuera de nuestro Parlamento para evitar el tropiezo. Tal es la vigencia de pensamiento de un hombre de ideas profusas como su barba, ideas pronunciadas por otros en tribuna a nombre de Andrés Molina Enríquez, y que hoy reclaman su lugar en el cartel de nuestros personajes históricos del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.